En un pequeño pueblo de la provincia de Segovia, llamado San Cristóbal del Monte, vivía una mujer llamada Nuria, de 32 años. Nuria era profesora de secundaria en el instituto local, donde impartía clases de lengua y literatura española. A pesar de su edad, parecía mucho más joven, con una piel tersa y fresca que desmentía sus años. Siempre se cuidaba con esmero, vestía con blusas de seda que abrazaban sutilmente sus curvas, faldas lápiz que dejaban entrever sus piernas torneadas y zapatos de tacón medio que acentuaban su porte elegante. Sus accesorios, delicados y discretos, eran el toque final para un conjunto que derrochaba un erotismo contenido y sofisticado. Justo en el límite de lo sugerente, Nuria estaba casada con Javier, un ingeniero que desde hacía 2 años había sido destinado a un proyecto en Alemania. Su contrato era de 5 años y aún le quedaban 3 por cumplir. La pareja no había podido tener hijos debido a problemas de fertilidad, lo que añadía un matiz de tristeza a la vida de Nuria, aunque nunca lo demostraba abiertamente. Su rutina diaria consistía en dar clases en el instituto y, para complementar su modesto salario, ofrecer clases particulares a jóvenes del pueblo, tanto chicos como chicas, a precios simbólicos. Una tarde, mientras Nuria tomaba café con su vecina Marta en el pequeño salón de su casa, Marta le comentó: «Oye, Nuria, tú das clases particulares a chicos y chicas, ¿verdad? Mi hijo Luis, que tiene 18 años, está fatal con el instituto, y necesito que le ayudes a sacar buenas notas. No te preocupes por el dinero, lo que tú pidas será un regalo para mí». Nuria aceptó sin dudarlo. «No es por el dinero, Marta, es para ayudar a Luis a mejorar. Ya hablaremos de horarios». Luis era un joven alto, con una mirada profunda y un aire despreocupado, pero con un trasfondo de inseguridad. Su estilo era típico de un chico de pueblo: vaqueros gastados, camisetas de fútbol y zapatillas deportivas. Cuando Nuria entró a su casa para darle la primera clase, él estaba sentado en el sofá, distraído, con una botella de agua y una bandeja con fruta fresca, melón, sandía y granadas, típicas del verano español. Nuria pensó que el chico no tenía muchas ganas de estudiar, pero decidió que con paciencia todo se arreglaría. Durante la sesión, Luis no podía dejar de mirar a Nuria, fascinado por su elegancia y por la forma en que ella movía las manos al explicar. Ella, por su parte, notaba cómo se desviaba su atención hacia él, pero intentaba mantener la concentración en la lección. A pesar de ello, la química entre ambos era evidente. Luis, con una sonrisa pícara, le dijo: «¿Sabes? Nunca me han gustado mucho las clases, pero contigo es diferente». Nuria se ruborizó, intentando ocultar su sonrisa. La relación profesor-alumno empezó a convertirse en algo más que eso. Luis comenzó a visitarla con más frecuencia, y en cada encuentro, la fruta fresca se convertía en excusa para alargar las sesiones. Él le contaba sus sueños de abrir un pequeño negocio de barbacoa, mientras ella le animaba a estudiar para conseguir un título que le ayudara a cumplir sus metas. Una tarde, Luis llegó con una cesta llena de frutas exóticas. «Prueba esto, Nuria, no es como la fruta de aquí, es especial». Ella aceptó, y mientras compartían aquel momento, la tensión entre ambos crecía. Luis bromeaba diciendo: «Si me sacas buenas notas, prometo que la próxima vez traigo paella». Nuria respondió sarcástica: «Con lo que comes, vas a acabar abriendo un restaurante, no estudiando». Ambos rieron, pero el ambiente se había cargado de una energía distinta, casi eléctrica. A pesar de la distancia con su esposo y las dudas que surgían en su interior, Nuria se sentía viva y deseada. Cada mirada, cada roce accidental de manos, despertaba en ella emociones que creía dormidas. Una noche, después de una clase particularmente intensa, Luis le confesó que se sentía atraído por ella. Nuria, confundida, le pidió que no cruzaran líneas peligrosas. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Nuria descubrió, días después, que estaba embarazada. La noticia la dejó paralizada. No sabía cómo afrontar aquella situación, que podía destruir todo lo que había construido. Su mente se llenó de preguntas y temores. ¿Lo diría a Javier? ¿Qué pensaría Luis? ¿Cómo reaccionaría Marta, la madre de Luis? Mientras la tormenta emocional crecía, Nuria se encerró en su mundo, sin saber que alguien más observaba desde las sombras, con intenciones ocultas. En las calles empedradas de San Cristóbal del Monte, la vida continuaba su ritmo pausado, pero para Nuria todo había cambiado en cuestión de días.
La noticia de su embarazo se había instalado en su mente como un huésped no invitado, pesado y persistente. Cada mañana se despertaba con el corazón acelerado, preguntándose cómo iba a afrontar esa situación que parecía sacada de una novela de misterio. No podía contarle a Javier, su esposo, que estaba a miles de kilómetros, inmerso en su mundo alemán de proyectos y reuniones interminables. Y mucho menos podía imaginar la reacción de Marta, la madre de Luis, a quien había comenzado a considerar casi como una amiga. Nuria siguió dando clases, intentando que nada se notara en su mirada o en su voz, pero la tensión se hacía visible en sus gestos y en la manera en que su falda de seda azul marino se ceñía con un poco más de fuerza a sus caderas, como si su cuerpo quisiera contar un secreto que ella se empeñaba en ocultar. Siempre llevaba consigo un pequeño colgante de plata con un amuleto de la suerte que le había regalado su abuela. Ahora, más que nunca, lo apretaba entre sus dedos en los momentos de incertidumbre. Una tarde, mientras corregía exámenes en el salón de su casa, sonó el timbre. Era Luis, con esa sonrisa despreocupada que siempre la desconcertaba. Traía una bolsa de pan y una botella de vino tinto, con una frase que parecía sacada de una película: para la mejor profe y mi cómplice en la operación aprobado. Nuria no pudo evitar reírse, aunque su risa tenía un matiz nervioso. Él entró, y el aroma del vino se mezcló con el del pan recién horneado y la fruta madura que ella había puesto sobre la mesa. Luis se sentó cerca, y Nuria notó cómo la luz del atardecer acariciaba su rostro, resaltando sus ojos oscuros y su piel ligeramente tostada por el sol. Él llevaba una camisa blanca desabrochada en el cuello y unos pantalones vaqueros que parecían hechos a medida. ¿Sabes?, dijo él, creo que podríamos hacer un trato. Yo me esfuerzo en estudiar y tú me enseñas a cocinar esa paella que prometiste. Nuria alzó una ceja y replicó con sorna: con lo que comes, lo que necesitas es un nutricionista, no un chef. Ambos rieron, y la tensión se relajó por un momento. Sin embargo, esa noche, cuando Luis se despidió y cerró la puerta tras de sí, Nuria sintió un vacío profundo. Se sentó frente al espejo del recibidor y se observó detenidamente. Sus labios, pintados de un rojo intenso, parecían pedirle una decisión que ella no estaba lista para tomar. De repente, el teléfono sonó. Era Javier. Su voz al otro lado del auricular era cálida pero cansada. Nuria, cariño, ¿cómo estás? Te echo de menos. La mujer sintió una punzada en el pecho y, sin saber por qué, rompió a llorar en silencio. Los días siguientes fueron un torbellino. Nuria intentaba mantener la normalidad, pero la culpa y la incertidumbre la consumían. Luis seguía apareciendo, cada vez más cercano, y aunque se esforzaba en mantener la distancia, la química entre ellos era innegable. Un día, mientras repasaban gramática española, él le tomó la mano con suavidad y le susurró: no tienes que hacerlo sola. Nuria apartó la mirada, sintiendo como su corazón latía desbocado. Una mañana, Nuria se encontró con Marta en la plaza del pueblo. La conversación giró inevitablemente hacia Luis y la preocupación por su futuro. Nuria, hija, este chico es bueno, pero necesita un apoyo firme. Eres la única que puede darle eso ahora. Nuria asintió, sabiendo que Marta no sospechaba nada de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, esas palabras calaron hondo, pues le recordaron que estaba atrapada entre dos mundos. Mientras tanto, en las sombras del pueblo, alguien observaba con atención cada movimiento. Un hombre misterioso, que parecía conocer secretos que nadie más sabía, apareció una noche en el bar local, preguntando por Nuria. Su mirada era fría y calculadora, y su sonrisa, demasiado perfecta para ser sincera. Dicen que la vida guarda sorpresas. No, Nuria, murmuró mientras se desvanecía en la penumbra. La tormenta interna de Nuria estaba lejos de amainar. El dilema moral, el amor prohibido y la sombra de un futuro incierto se entrelazaban en una trama que parecía no tener fin. Y mientras las hojas caían en San Cristóbal del Monte, la pregunta que todos se hacían era: ¿qué secreto escondía realmente Nuria? ¿Y cómo cambiaría para siempre la vida de quienes la rodeaban? El otoño en San Cristóbal del Monte teñía las calles de tonos ocres y dorados, pero dentro de la casa de Nuria, el ambiente era frío y tenso, como si el tiempo se hubiera detenido. La profesora, acostumbrada a controlar cada aspecto de su vida, sentía que la situación se le escapaba de las manos. Su embarazo, oculto a todos, era un secreto que la consumía día y noche, mientras la sombra de Luis y sus encuentros clandestinos se hacía cada vez más palpable. Aquella tarde,
Nuria se vistió con un vestido ajustado color granate que realzaba su figura, dejando entrever la curva suave de su vientre. Llevaba unos tacones negros de charol que resonaban con firmeza en el pasillo de su casa, y unos pendientes largos de plata que se balanceaban con cada movimiento. A pesar de la elegancia, había en su mirada una mezcla de deseo y miedo que nadie en el pueblo había visto antes. Luis llegó puntual, con una chaqueta de cuero y una sonrisa que parecía esconder un mundo de intenciones. «Hoy traigo el postre», bromeó, mostrando una caja con dulces típicos de la región. Nuria le hizo un gesto para que entrara, y mientras cerraba la puerta tras de sí, el sonido de sus tacones sobre el suelo de madera marcaba un ritmo casi hipnótico. La clase comenzó como siempre, con ejercicios de gramática y lectura, pero pronto la tensión se volvió insoportable. Luis, con la excusa de corregir un ejercicio, se acercó más de lo habitual, y Nuria pudo sentir su aliento cálido en la piel. «¿Sabes?», susurró él, «creo que esto se ha convertido en algo más que una simple clase». Nuria apartó la mirada, consciente de que estaban cruzando una línea peligrosa. De repente, un golpe seco en la ventana lo sobresaltó. Era un pájaro nocturno que, al chocar con el cristal, rompió la burbuja de intimidad que se había formado. Luis sonrió con ironía. «Parece que hasta la naturaleza tiene algo que decirnos». Nuria rió nerviosa, pero en su interior sentía que estaba perdiendo el control. Aquella noche, después de que Luis se marchara, Nuria se quedó mirando la caja de dulces, pensando en cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo. Sabía que debía tomar una decisión, pero el miedo a perderlo todo la paralizaba. En la soledad de su habitación, se quitó el vestido y se puso un camisón de seda negra, dejando que la tela suave acariciara su piel. Se miró al espejo y se preguntó, ¿quién soy ahora? ¿Hasta dónde puedo llegar? Mientras tanto, Javier, lejos en Berlín, sentía que algo no estaba bien. Las llamadas de Nuria eran cada vez más escasas y evasivas. Una noche, decidió enviar un mensaje urgente. «Nuria, necesito que hables conmigo. Estamos en un punto crucial». Pero la respuesta tardó horas en llegar, con un simple «estoy bien, Javier». «No te preocupes», en San Cristóbal del Monte, los rumores comenzaron a circular. Algunos vecinos aseguraban haber visto a Luis entrar y salir de la casa de Nuria en horarios poco habituales. Marta, por su parte, parecía preocupada, aunque no sabía qué pensar. La tensión en el pueblo crecía, y con ella, la amenaza de que el secreto de Nuria saliera a la luz. Una mañana, Nuria recibió una carta anónima sin remitente. El papel era sencillo, pero las palabras cortantes: «Sabemos lo que haces. No juegues con fuego, Nuria, o acabarás quemada». Su corazón se detuvo durante un instante. ¿Quién podía querer hacerle daño? ¿Luis? ¿Marta? ¿O alguien más? En las sombras, el miedo se convirtió en paranoia. Cada ruido, cada mirada, era una amenaza. Nuria sabía que el tiempo se agotaba y que debía decidir pronto. Pero lo más aterrador no era la verdad que podría salir a la luz, sino el precio que tendría que pagar por ella. Mientras el sol se ocultaba tras las montañas de Segovia, una figura encapuchada observaba desde lejos la casa de Nuria, con una sonrisa fría y calculadora. En sus manos, un sobre con pruebas que podrían destruir todo. Y en su mente, un plan que estaba a punto de desencadenar una tormenta que nadie podría detener. ¿Quién era ese desconocido y que buscaba realmente? ¿Podría Nuria salvarse de un destino que parecía escrito en las sombras? La historia apenas comenzaba, y el pueblo de San Cristóbal del Monte estaba a punto de descubrir que, bajo la tranquilidad aparente, se escondían secretos mucho más oscuros de lo que nadie imaginaba. El invierno llegó a San Cristóbal del Monte con un manto de niebla que envolvía las calles y las casas antiguas, creando un ambiente sombrío y misterioso. Nuria sentía el peso de cada día como una losa que le aplastaba el alma. Su embarazo avanzaba, y junto con él, las dudas y miedos que la asediaban sin descanso. La profesora, que siempre había sido dueña de sí misma, ahora se encontraba atrapada en una red de sentimientos contradictorios y secretos que amenazaban con destruirla. Aquella mañana, Nuria eligió un abrigo largo de lana color camel que caía con gracia sobre su silueta redondeada por el embarazo. Debajo, un vestido de punto negro se ajustaba a sus curvas con delicadeza, y sus botas altas de cuero marrón crujían suavemente con cada paso. Sobre el cuello, una bufanda de cachemira color burdeos le daba un toque de sofisticación y calidez. Su rostro,
maquillado con tonos naturales. Reflejaba una mezcla de cansancio y determinación. Luis apareció puntualmente en la puerta de su casa. Esta vez vestido con un jersey grueso de lana y una bufanda desordenada que le daba un aire juvenil y despreocupado. «He traído chocolate caliente y pan con mantequilla», anunció con una sonrisa traviesa. Nuria le invitó a pasar, agradecida por la calidez que él traía en medio de aquel frío invierno. Mientras compartían el chocolate, la conversación derivó hacia el futuro. Luis habló de sus planes con entusiasmo, dejando entrever una madurez inesperada. «Quiero hacer algo grande, Nuria. No solo por mí, sino para que tú puedas estar orgullosa». Nuria suspiró, sintiendo como la ternura y la complicidad crecían entre ellos, pero también el peligro de sus sentimientos prohibidos. De repente, el teléfono sonó. Nuria dudó antes de contestar, temiendo que fuera Javier, pero al otro lado escuchó una voz desconocida que le dijo con tono amenazante: «Deja de jugar con fuego, Nuria. Lo que sabes puede arrastrarte al abismo». La llamada terminó abruptamente, dejando un eco de miedo en el silencio de la casa. Luis frunció el ceño, preocupado. «¿Quién era?», preguntó, mientras se levantaba para mirar por la ventana cubierta de escarcha. Nuria negó con la cabeza, incapaz de encontrar las palabras para explicar lo que sucedía. La tensión entre ambos crecía, y con ella, la sensación de que estaban atrapados en una situación que escapaba a su control. Al día siguiente, Nuria recibió una visita inesperada. Era Esteban, un antiguo compañero de universidad que ahora trabajaba como detective privado en Segovia. Con su chaqueta de cuero gastada y sus ojos penetrantes, Esteban irrumpió en su vida con la promesa de ayudarla a desentrañar la red de secretos que la amenazaba. «He oído rumores, Nuria. No estás sola en esto». Su presencia fue un rayo de esperanza, pero también una señal de que las cosas se complicaban. Mientras tanto, en el pueblo, los rumores se intensificaban. La gente murmuraba en el mercado, en el bar y en la plaza, especulando sobre la relación entre Nuria y Luis. Marta, atrapada entre la preocupación y la sospecha, comenzó a vigilar de cerca a su hijo, sin sospechar que la verdad era mucho más compleja y dolorosa de lo que imaginaba. Una noche, Nuria y Luis se encontraron en el viejo puente de piedra que cruzaba el río que atravesaba el pueblo. La luna llena iluminaba sus rostros, revelando la mezcla de deseo y desesperación que los consumía. Luis tomó la mano de Nuria y le susurró: «No importa lo que digan, ni lo que pase. Estoy aquí para ti». Nuria sintió que su corazón explotaba en 1000 pedazos, atrapada entre el amor y la culpa, pero justo cuando parecía que podrían encontrar un poco de paz, un disparo resonó en la oscuridad. Ambos se quedaron paralizados, mirando hacia la sombra que se alejaba rápidamente. El misterio se profundizaba, y la amenaza se hacía más real que nunca. La historia de Nuria estaba lejos de terminar. Entre secretos, pasiones y peligros, el destino de San Cristóbal del Monte pendía de un hilo, y solo el tiempo revelaría qué precio tendrían que pagar por la verdad que se ocultaba bajo la superficie. La llegada de la primavera no trajo consigo la esperada renovación para San Cristóbal del Monte. Más bien, parecía intensificar la tensión que se respiraba en el aire. Nuria, con su embarazo ya visible bajo un vestido de algodón color crema que acariciaba suavemente sus formas, se movía por el pueblo envuelta en una mezcla de fragilidad y determinación. Sus tacones bajos y su bolso de cuero gastado eran testigos silenciosos de una mujer que se debatía entre su deseo de normalidad y el caos que la rodeaba. Luis, por su parte, había cambiado. Ya no era el joven despreocupado que llegó con una cesta de frutas frescas. Ahora mostraba un rostro serio, a veces sombrío, vestido con camisas de cuadros y chaquetas de ante, intentando ocultar bajo capas de ropa la tormenta que sentía por dentro. Sus visitas a casa de Nuria se habían vuelto menos frecuentes, pero cada encuentro tenía la intensidad de un huracán contenido. Una tarde, mientras Nuria corregía exámenes en la biblioteca del instituto, recibió un mensaje anónimo en su móvil: «La verdad siempre encuentra la luz. ¿Estás preparada para enfrentarte a lo que viene?». El escalofrío que recorrió su espalda fue tan real como el latido acelerado de su corazón. Cerró los ojos un instante, intentando calmarse, pero sabía que aquello era solo el principio. En el pequeño café de la plaza, Marta se encontró con Esteban, el detective privado que había comenzado a indagar en el asunto. Con una expresión grave, le susurró: «Esto no es solo un chisme de pueblo. Hay mucho más en juego, y Nuria está en el centro de todo». Esteban asintió,
Consciente de que la red de secretos era más profunda y peligrosa de lo que imaginaron, aquella noche, Nuria y Luis se encontraron en el sótano de la antigua bodega familiar, un lugar oscuro y silencioso, alejado de las miradas indiscretas. Ella llevaba una blusa de encaje color marfil que dejaba entrever la delicadeza de su piel y una falda larga que rozaba el suelo, mientras que Luis vestía un jersey ajustado que resaltaba su torso atlético. La tensión entre ellos era palpable, una mezcla de deseo reprimido y miedo al futuro. Tenemos que decidir qué hacer, Nuria, dijo Luis con voz firme. No podemos seguir así, escondiéndonos. Ella lo miró a los ojos, sintiendo que cada palabra era un desafío y una promesa. Sé que es peligroso, pero no puedo imaginar mi vida sin ti. Sus manos se entrelazaron, y por un momento, el mundo exterior desapareció, pero justo cuando parecía que el amor podría vencer al destino, una figura emergió de las sombras. Era Marta, con el rostro desencajado y los ojos llenos de lágrimas. Luis. Nuria. ¿Qué estáis haciendo? La confrontación fue inevitable, y las palabras, afiladas como cuchillos, cortaron el aire. Marta, dolida y traicionada, exigió explicaciones que ninguno de los dos podía dar sin revelar secretos dolorosos. La tensión explotó en un grito ahogado que resonó en las paredes de la bodega. Nuria, sintiendo que todo se desmoronaba, se apartó con rapidez, tocándose instintivamente el vientre. En ese instante, una luz cegadora iluminó el lugar, las linternas de la policía irrumpieron en la escena, y Esteban apareció entre los agentes, con una expresión grave. Esto se acabó, declaró el detective. Tenemos pruebas suficientes para destapar toda la verdad. Nuria sintió como el mundo se derrumbaba a su alrededor, mientras las preguntas sin respuesta se multiplicaban en su mente. ¿Quién había denunciado sus secretos? ¿Qué consecuencias tendría esa revelación para ella, Luis y Javier? Y, sobre todo, ¿qué oscuro misterio escondía Esteban que aún nadie había descubierto? La primavera en San Cristóbal del Monte se había convertido en una estación de verdades y traiciones, y nadie podría prever el desenlace de una historia que apenas comenzaba a escribirse.